Muy bien, hermano, les invito a abrir sus Biblias, por favor, al libro de Jueces, capítulo 2. Estamos estudiando el libro de Jueces los días domingos. Estamos en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 2, por favor, en sus Biblias. Versículo 20, del versículo 20 hasta el capítulo 3, versículo 6. Jueces, capítulo 2, versículo 20, hasta el capítulo 3, el versículo 6. En nuestra Biblia. Si usted tiene una Biblia, por favor, comparta con las personas que no las tienen. Amén. Apague su celular. No olvide, por favor, apagar su celular. Le animamos a que busquen en la Biblia, traigan su Biblia a participar en este servicio, no con los celulares, por favor. Jueces, capítulo 2, versículo 20 al capítulo 3, el versículo 6. Antes de dar lectura a este pasaje, más o menos a manera de recapitular, recuerde que lo que está pasando es que ya la generación de Josué, ¿no?, y la generación que le sucedieron, los ancianos que le sucedieron, ya ha pasado. Esta es una nueva generación, pero tristemente esta nueva generación, dice la Escritura, no conocían al Señor, no conocían al Señor. Tenían mucha religiosidad, pero no conocían de forma personal a Dios. Y lo que está sucediendo es que por su desobediencia a Dios no han cumplido el mandato de Dios, no han expulsado a los pueblos vecinos, no a los pueblos que conformaban Canaán, no los han expulsado, entonces han empezado a convivir con ellos, Y lo que Dios nos va a mostrar en estos pasajes termina siendo una consecuencia a su desobediencia, pero en realidad Dios la va a utilizar para el crecimiento personal. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Recuerde, Dios les dijo que expulsaran a los pueblos, a los cananeos, a los pueblos filisteos que habitaban en la región de Canaán, que era la herencia de Dios, que Dios le había dado al pueblo de Israel, pero ellos no lo hicieron, ellos desobedecieron. Entonces Dios agarra y ejecuta, la cláusula dentro de este pacto. Dios les había garantizado que si ellos permanecían fiel, Dios sacaría a estos pueblos. Pero siendo que ellos no han permanecido fiel, siendo que ellos apostataron de la fe, siendo que ellos se han entregado a servir a falsos dioses, Dios en consecuencia deja a esos pueblos allí. Y la Biblia nos va a mencionar 3 razones por las cuales dejó a estos pueblos. Vuelvo a repetir, a pesar de que fue la infidelidad del pueblo de Israel que los llevó a esta situación, Dios en su misericordia, en su fidelidad, va a utilizar la infidelidad del pueblo para que sea aún así de beneficio para ellos. Entonces nos va a dar 3 razones por las cuales Dios permitió que estos pueblos permaneciesen. Recuerde, no era la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios que estos pueblos permaneciesen, pero aún en su infidelidad del pueblo, Dios muestra su misericordia y les da algunas razones. Quiere utilizar esta desobediencia, quiere usarla para bien para el pueblo de Israel. Pero antes vamos a dar lectura, por favor, a este texto, Jueces capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir en el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 principales de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermor hasta llegar a Amad. Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y les sirvieron a sus dioses. Vamos a orar, por favor.
Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias por la bendición de poder estar juntos como iglesia, Señor, en tu presencia. Pedimos que tú bendigas tu palabra y pedimos, Dios amado, que tú también abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder meditar en ella y para poder aplicarla en nuestra vida, Señor. Rogamos que saques de nuestra mente toda distracción, toda perturbación, Señor, que nos impida mirar las maravillas de tu ley. Ayúdanos, danos un corazón sensible, un corazón humilde para ver en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy y podamos salir bendecidos y fortalecidos con tu palabra. En tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, fíjese, ¿por qué Dios dejó entonces a estas naciones paganas en el mundo, ¿no? O en Canaán? Surge la misma pregunta, ¿por qué Dios muchas veces nos deja en el mundo? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué cuando aceptamos a Cristo Dios no nos llevaría directo a su presencia? ¿Por qué Dios nos deja en este mundo? Bueno, es una pregunta válida, una pregunta lógica. Bien, Dios tiene algunas razones y son las mismas razones por las cuales Dios permitió que Israel quedase en medio de estas naciones que ellos no habían expulsado. En primer lugar, para probar su fidelidad. Fíjese por favor el capítulo 2, versículo 22 y 23. Capítulo 2, versículo 22 y 23. Fíjese lo que dice. Si usted tiene un lapicero a la mano, por favor, puede resaltar algunas palabras. Dice, para probar, ¿ve? Con ellas a Israel, si procurarían o no seguir en el camino de Jehová, andando en él como siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y las entregó en manos, y no las entregó, en manos de Josué. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová, ¿para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras en Canaán. Versículo 4, versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que había dado a sus padres por mano de Moisés. En estos 3 versículos, Dios es muy claro, muy enfático en la razón por la cual permitió estas circunstancias. Y dice de forma clara, para probar a Israel, para probar. La palabra probar en este contexto significa comprobar, descubrir, manifestar, hacer notorio, hacer notorio. Eso es lo que significa la palabra probar en este contexto. Ahora, ¿Dios no sabía acaso lo que había en su corazón? Sí, sin duda que Dios lo sabía. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos mismos no lo sabían. Entonces, las circunstancias difíciles en las cuales están viviendo, recuerde, Israel está viviendo en medio de todos estos pueblos paganos. Dios lo permite en primer lugar para probar, para comprobar, para sacar a la luz qué es lo que había en sus corazones, si es que ellos realmente querían amar a Dios o no. ¿Qué es lo que quería comprobar? Versículo 22, por favor, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué es lo que Dios quiere probar? Versículo 22. Para probar dice, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. ¿Qué quería Dios probar? ¿Qué quería Dios comprobar, descubrir? Si es que ellos, habitando en medio de estos pueblos paganos, decidirían servir a Dios o no, decidirían amar a Dios o no. Recuerde, la palabra procurar no solamente tiene el entono de intentar. Bueno, vamos a intentar si servimos a Dios. No, la palabra procurar habla de un esfuerzo diligente, para poder conseguir algo. Habla de un esfuerzo para poder ejercitarnos en instrucción y disciplina para poder alcanzar algo. Entonces, la palabra procurar no solamente es, bueno, yo intentaré seguir a Dios, ¿no? Voy a procurar, nosotros lo usamos en ese contexto. ¿Vas a ir a tal lugar? Procuraré. Eso es decir, sí, quizás no, ¿no? En nuestro contexto, en el contexto bíblico no. La palabra que utiliza es hacer un esfuerzo diligente. La palabra procurar quiere decir, sí, lo voy a hacer sin lugar a dudas. Voy a poner 100% de mi parte para lograr eso, ¿no? ¿Procurarás venir al culto?
Puede ser. ¿Procurarás hacer esto? Puede ser. No, en este contexto es lo voy a lograr. Esta palabra, por ejemplo, se utiliza en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. No tiene que leerlo, puede anotarlo si gusta. Hechos 24, 16. Dice, y esto procuro, y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué dice Pablo? Yo procuro tener una conciencia limpia delante de los hombres. No es yo intento, no, es yo hago todo mi esfuerzo, todo mi alcance para poder tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. También esta palabra se usa en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo no le está diciendo, hermanos, a Timoteo, intenta. Si es que puedes, bien. Si es que puedes, no. Si es que no puedes, está bien, normal. No, Pablo no está diciendo eso. Cuando Pablo le está diciendo, procura con diligencia, es intenta con todo tu esfuerzo, diligentemente, pon todo tu empeño para poder presentarte a Dios, ¿no? Como le dice acá, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. No es que vas a hacer un intento, no, es que vas a poner todo tu esfuerzo en poder lograr. Bien, entendiendo entonces, teniendo esto en mente, entendiendo el concepto de esta palabra, ¿qué es lo que Dios quería probar? Dice, yo he puesto estas naciones, he dejado estas naciones para probar si el pueblo de Israel procuraría o no servir a Dios. Si es que el pueblo de Israel pondría toda diligencia, todo esfuerzo para presentarse a Dios. Recuerden, hermanos, estas naciones son naciones paganas, son naciones que tienen prácticas abominables, prácticas que Dios ha desechado. Bueno, frente a este contexto tan malo, frente a esta sociedad tan pervertida, vamos a ver qué sucede. Es el pueblo el que escogió esta situación, Dios nunca la escogió, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si ellos en medio de esta sociedad tan pervertida, vamos a ver si es que ellos intentan servir a Dios, hacen todo su esfuerzo por servir a Dios o se dejan arrastrar por esta sociedad, ¿no? Lo mismo pasa en el libro de Tito. Por ejemplo, Pablo le pide a Tito que se quede en Creta. Ya conocemos cuál era la situación de Creta, ¿se acuerda? Tenían mala fama los cretenses. ¿Qué fama tenían los cretenses? Ociosos, malas bestias, ¿no? Esa era la fama que tenían. Entonces eran muy pervertidos, eran una sociedad muy corrupta. Y es interesante que a esta sociedad tan corrupta, tan pervertida, los requisitos de liderazgo terminan siendo mucho más altos, mucho más fuertes. Si usted compara los requisitos de liderazgo que están en Tito y los compara con los que están en Timoteo, va a haber una notoria diferencia. Es que en el concepto de Dios, mientras más perversión, se requiere más santidad. Mientras una sociedad es más corrupta, mientras una sociedad es más pervertida, Dios demanda más santidad. Los estándares de Dios son más altos. Así funciona Dios. Entonces, Dios no quería que el pueblo estuviese en esta situación, pero como el pueblo por su desobediencia decidió convivir, no echar a esta sociedad, a estas sociedades corruptas, estas sociedades paganas, entonces Dios dice, bueno, ahora vamos a ver entonces, quiero comprobar si es que este pueblo va a hacer el esfuerzo necesario, la diligencia necesaria para obedecer o no. Versículo 4, por favor, del capítulo 3. ¿Qué es lo que Dios quería comprobar? Si procurarían o no seguir en el camino de Jehová. Capítulo 3, versículo 4. Para saber, ve allí, la parte B del versículo, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Para saber, ¿qué cosa quería saber Dios? Si es que obedecerían. Es decir, al vivir con estas naciones o al convivir con estas naciones, Dios comprobaría el amor y el compromiso de su pueblo para con Dios y su palabra. Esto va a evidenciaría el deseo de su corazón. Mucha gente a veces pregunta, hermanos, pastor, ¿por qué si Dios sabía que Adán iba a pecar? Porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Claro, por supuesto, Dios todo lo sabe. Si Dios sabía que Adán iba a pecar,
¿por qué puso el fruto en el huerto prohibido, el fruto prohibido en el huerto? Si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué iba a hacer eso? Bueno, por la misma razón que está permitiendo que Israel conviva con estas naciones paganas. ¿Cuál era la razón? Para comprobar si ellos obedecerían. De todos los árboles, Dios le dice a Adán, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero hay uno del cual no puedes comer. ¿Qué quería saber Dios? ¿Por qué le puso esa única y simple regla? Porque Dios quería comprobar qué había en su corazón. Si Adán realmente quería servir a Dios o no quería servir a Dios, si tenía disposición para servir a Dios. Y eso es lo que está pasando en este caso. Dios quiere saber. ¿Se da cuenta, hermano, que estar en el mundo nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios? ¿Por qué Dios nos deja en este mundo que es tan difícil? Hay tantas tentaciones, tantos problemas, es tan difícil para el creyente. Bueno, hermanos, Dios permite que estemos en este mundo porque Dios quiere saber, Dios quiere probar si sus hijos le aman o no le aman, si nosotros como creyentes le amamos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Así como las palabras, mientras usted está buscando el texto, así como las palabras evidencian lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona? Simplemente escúchelo. Y usted va a saber qué es lo que hay. Amén. Es como, por ejemplo, cuando uno entra al Facebook o a las redes sociales. ¿Usted cree que puede conocer a la persona a través de las redes sociales? Sí, se puede conocer a la persona, ¿no? Se puede tener una noción. A través de las fotos, los comentarios que va poniendo, usted puede determinar y decir, no, sin duda él es cristiano. Tiene que ser cristiano. Mira lo que pone, mira lo que opina, mira quiénes son sus contactos, mira las fotos que pone. Él tiene que ser cristiano. Pero también a veces nos pegamos cada chasco, ¿no? Cuando uno agarra, entra y empieza a ver, dice, cristiano. Este no parece cristiano, este parece más mundano que los mundanos. ¿Cómo va a ser cristiano? Mira lo que está poniendo. Entonces sí, podemos conocer a las personas. Usted escuchamos hablar a algunas personas y decimos, no, sin duda él tiene que ser cristiano por la forma que habla. O usted puede decir, no, mira lo que habla, mira las barbaridades que hay en su corazón, mira qué degenerado su corazón por las cosas que decimos. Entonces, las palabras terminan evidenciando lo que hay en nuestro corazón. Lo mismo sucede para con Dios en cuanto a la obediencia. La obediencia evidencia el amor y el compromiso que tenemos para con Dios. Una vida obediente va a evidenciar ¿qué cosa? Que amamos a Dios. Una vida desobediente evidencia que no hay amor a Dios, no hay compromiso para con Dios. ¿Qué es lo que dice Juan 14, 15, por favor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, yo amo a Dios. Dios sabe que lo amo con todo mi corazón. No siempre vivo de acuerdo a lo que Él quiere. No obedezco. Sé que estoy viviendo en rebeldía. Pero yo amo a Dios. ¿Será verdad o no será verdad? Recuerde, la obediencia evidencia el amor a Dios. ¿Por qué Dios dejó al pueblo? Para probar si obedecerían a Dios. ¿Y cómo iba a probar Dios? A través de la obediencia. La obediencia termina siendo la manifestación o la prueba que evidencia el amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces un creyente, hermanos, que no vive conforme a la voluntad de Dios, un creyente que no vive conforme a las Escrituras, le pregunto, ¿ama o no ama a Dios? Bíblicamente, ¿ama o no ama a Dios? ¿Está muy callado? A ver, ¿ama o no ama a Dios? No, no ama a Dios. No ama a Dios. Ya, él puede decir que ama a Dios, pero ante Dios, ¿lo ama o no lo ama? No lo ama. Recuerde, la obediencia termina siendo la manifestación, la prueba, la evidencia de nuestro amor y compromiso con Dios. Puede anotar, por favor, o el mismo capítulo, versículos 23 y 24. 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Marque por favor allí, subráyelo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, note, ¿qué pasa con el que no ama?
no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que ama, ¿qué hace, hermano? Guarda la palabra. El que no ama, no guarda la palabra. El que ama vive en obediencia. El que no ama a Dios no vive en obediencia. Así de simple. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Entonces, ¿qué cosa quería descubrir Dios? Dice, lo he dejado para probar a Israel. ¿Y qué quería ver? ¿Qué quería comprobar Dios? Si el pueblo lo amaba o no lo amaba. ¿Y cómo iba a demostrar que lo amaba o no lo amaba? Por la obediencia. Por la obediencia. Si el pueblo obedecía, sí me está amando. Si el pueblo desobedecía, Dios decía, este pueblo no me ama. Este pueblo no me ama. La obediencia, hermanos, prueba nuestro compromiso para con Dios. La obediencia prueba nuestro compromiso para con Dios. Una pregunta antes de continuar y dar algunos pasajes. Cuando, por ejemplo, nosotros como creyentes estamos viviendo conforme a su voluntad, estamos mostrándole algo a Dios. Cuando Dios no es importante en nuestra vida, hermanos, no importa lo que yo pueda decir, importa lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo puedo demostrar mi amor a Dios? Bueno, a través de la obediencia. Obediencia en diferentes aspectos. Obediencia en las tentaciones, obediencia en las aflicciones, incluso obediencia en la abundancia. Le voy a dar algunos textos que puede leerlos por favor en casa. Hebreos 11:37. Hebreos 11:37. Dice así, fueron apedreados, aserrados, marque, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Más adelante el autor de Hebreos nos dirá que eran personas de los cuales el mundo no era digno. Hermano, estos creyentes amaban tanto a Dios, dice que fueron puestos a prueba. Que cuando llegó la aflicción, cuando llegaron las dificultades, mostraron su amor a Dios sufriendo persecuciones. Ahora, ¿qué tipo de dificultades? Apedreados. Otros fueron aserrados. ¿Qué quiere decir aserrados? ¿Usted ha visto esas máquinas, no? Para cortar madera, para serrar la madera. Claro, en vez de madera, ponían el cuerpo de los cristianos. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La historia, hermanos, nos está llena del testimonio de aquellos fieles, de aquellos mártires que murieron, por ejemplo, en la época de la iglesia primitiva. Si llegan los cristianos, usted bien sabe, en el Coliseo romano los tiraban para que los leones los despedazaran. Otros los despellejaban, les quitaban la piel y los tenían como antorchas humanas. ¿A causa de qué? A causa de su fe. Bueno, fueron puestos a prueba. ¿Renuncias a tu fe? ¿Maldices a tu Dios? Y te perdonamos la vida. Estos hombres, hermanos, amaron tanto a Dios, eran tan íntegros en su servicio a Dios que dijeron, voy a demostrar mi amor a Dios, voy a demostrar que mi amor por Dios es tan grande que estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida. Estoy dispuesto a sufrir persecución, estoy dispuesto a hacer lo que sea por el amor que le tengo al Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hay un libro que en alguna oportunidad le recomiendo, ¿no? Hay un libro que llama El rastro de la sangre. Ese es muy interesante, le recomiendo que en alguna oportunidad lo pueda leer. Pero hermanos, estos hombres amaban tanto a Dios, era tan grande su compromiso, que cuando fueron puestos a prueba, pasaron la prueba, aún a su propia vida. ¿Sabe que hay muchos cánticos en la vida cristiana que en lo personal a veces me da temor de cantar? Porque a veces son tan ligeros, muchos cánticos que hablan, por ejemplo, te amo Dios, y estamos cantando, sí, te amo, pero le digo, me da pánico porque una cosa es decirlo y otra cosa es evidenciarlo. ¿Sabe dónde se demuestra que amamos a Dios? Bueno, en este caso, estos hombres demostraron a través de las persecuciones. No me malinterpreten, no hay nada de malo decir a Dios que lo amamos, pero estemos conscientes que cuando yo le digo, Señor, yo te amo por sobre todas las cosas, bueno, llegará el momento de demostrarlo. ¿Se acuerda de Pedro? Señor, yo te amo, ¿no? Si me fuera posible, yo mi vida daría por ti. Espérate, Pedro, ya lo vas a demostrar. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, llegará el momento en que lo vas a demostrar. Y Pedro lo demostró, y demostró que el amor
que tenía por el Señor no era tan grande como él pensaba que lo tenía. Una cosa para nosotros es decir, Señor, sí te amamos, porque vivimos en libertad, hermanos, congregamos en libertad. Y otra cosa es cuando nosotros cantamos, Señor, yo te amo. Y otra cosa, por ejemplo, cuando los hermanos en Corea del Norte, cuando los hermanos perseguidos, la iglesia en el Medio Oriente, están cantando y están diciendo, Dios, te amamos. ¡Qué testimonio! Claro, porque están siendo perseguidos, están a punto de perder todo. Esa es otra cosa, ¿entiende? Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Hermano, cuando vienen las persecuciones, ¿estaríamos dispuestos a amar a Dios? ¿Estaríamos dispuestos a probar nuestra fe? En realidad nosotros no tenemos persecución, no sufrimos persecución. Y quizás esa es una de las razones por las cuales nuestra fe es tan débil. Habacuc capítulo 3, versículo 17 a 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, note por favor, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué dice Habacuc, hermano? Mi amor por Dios es tan grande que no solamente lo voy a demostrar en la abundancia. Hermanos, una cosa es cantar a Dios que le amamos, una cosa es orar y decirle, Dios, yo te amo, cuando nos va bien, cuando tenemos dinero en el banco, cuando no nos falta un plato de comida, cuando tenemos un buen carro, cuando tenemos una casa y Dios está proveyendo para todas nuestras necesidades, estamos contentos. Y es bueno decirle que le amamos. Pero ¿sabe dónde se va a probar nuestro amor? No solamente en la persecución, nuestro amor también se prueba en las necesidades. ¿Qué dice Habacuc? Aunque no haya flores, dice la higuera no florezca, no va a haber frutos, aunque falte el olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, no haya ovejas, no haya ganado, aunque todo esté mal, esté en crisis, no tenga absolutamente nada. ¿Qué dice Habacuc? ¿Cuál es su respuesta? ¿Con todo qué, hermano? No los escucho. ¿Con todo qué? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Honestamente, hermanos, ¿cuántos podríamos gozarnos cuando nos despiden del trabajo? Levante su mano. ¿Cuántos nos gozamos y nos alegramos en Dios cuando de pronto sale mal un negocio y no hay dinero? Cuando la salud empieza a empeorar. Cuando empiezan las dificultades económicas o las dificultades que sea. Honestamente, ¿nos gozamos en Dios? ¿Nos alegramos? No nos alegramos, no nos gozamos en Dios. Más bien nuestra fe se debilita, ¿verdad? Nos desanimamos, nos entra depresión, no queremos leer la Biblia, no queremos servir a Dios, no queremos congregar, no tenemos ganas de nada. Esa es la reacción natural. Pero note que dice Habacuc, mi amor por Dios es tan grande, fíjese, que no es un amor interesado, no es un amor que depende de la prosperidad, es un amor que con prosperidad, sin prosperidad, mi amor sigue fiel a Dios. Hermanos, es una prueba difícil. Es una prueba difícil. Considere que de la noche a la mañana lo perdemos todo. Y así como Noemí regresó a su país con las manos vacías, sin esposo, sin hijos y en una pobreza total y absoluta, ¿qué sucedería si nosotros en algún momento algo pasase en nuestra vida, una tragedia, y regresamos a nuestros países con las manos vacías, en pobreza, en deudas, sin familia, sin hijos posiblemente? ¿Qué sucedería? La gran pregunta es, ¿serviríamos al Señor? Aún en esas circunstancias, ¿buscaríamos una iglesia donde congregar? ¿Seguiríamos leyendo la Biblia? ¿Seguiríamos buscando dar testimonio acerca de las bendiciones de Dios? ¿Eso haríamos? ¿O diríamos, qué mal me fue en la vida cristiana? Me metí en la vida cristiana y todo me fue mal. Nada me salió bien.
Mejor me era cuando estaba en el mundo. ¿Se acuerda de la esposa de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Todo nos fue mal, Job. Tú por tu fe y todas las cosas. Mira, todo nos ha ido mal. ¿Pero qué dijo Job? ¿Que acaso no recibiré de Dios solamente las bendiciones y no las aflicciones, no los problemas? ¿Qué estaba haciendo Job? Dios estaba mirando la vida de Job y ¿qué decía? Muy bien, Job. Así se habla, Job. Estás demostrando lo que hay en tu corazón. Cuando tú dices que me amas, lo veo en tu vida, porque aún en las aflicciones, aún en los problemas, tú permaneces fiel. No solamente en la persecución, sino también en las necesidades físicas, en las necesidades materiales. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, ¿sabe dónde vamos a demostrar el amor a Dios? Bueno, lo demostramos en la persecución, amén, aunque acá no sufrimos de persecución, pero ahí es donde demostramos el amor a Dios. ¿Sabe dónde demostramos el amor a Dios? ¿Sabe dónde demostramos que amamos a Dios? En la pobreza, en las dificultades, ahí demostramos que amamos a Dios. ¿Y sabe dónde más probamos que amamos a Dios? Y a veces es más difícil que la pobreza, en la riqueza, en la abundancia. Dice en el proverbio, no sea que me sacie y te niegue. Hermanos, la tendencia natural del ser humano es que cuando no tenemos problemas y todas las cosas nos van bien, somos propensos a negar a Dios. ¿Sabe cuándo amamos a Dios? Cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha dado a manos llenas y en medio de esa abundancia seguimos dependiendo de Dios. Qué fácil es poner la confianza en las riquezas. Qué fácil es confiar que nada nos va a suceder porque tenemos dinero en el banco. Ese es un engaño grande. Pero hermano, cuando tenemos abundancia y el creyente es fiel reconociendo a Dios, cuando tenemos abundancia y aún así nos levantamos por la mañana, oramos de Dios, buscamos, mantenemos un corazón contrito y humillado delante de Dios, y le decimos, Dios, yo dependo de ti. Dios, yo te necesito. Somos fieles en leer la Biblia, somos fieles en orar, somos fieles en nuestra vida cristiana. Wow, Dios dice, muy bien, estás demostrando amor. En la gran mayoría de los casos, hermanos, la riqueza nos aleja de Dios. La abundancia apaga nuestra fe. En la mayoría de los casos, la riqueza termina, hermanos, a veces causando más problemas en nuestra vida espiritual. Cuando teníamos problemas, dificultades, buscábamos a Dios y nuestra vida espiritual iba creciendo, pero cuando de repente empezamos a sufrir, a experimentar la abundancia de Dios, nos enfriamos espiritualmente. Claro, porque estamos tan afanados con tantas cosas que la vida espiritual no prospera, no crece como debería de crecer. Entonces la primera cosa que Dios quería con este pueblo era demostrar si le amaban o no le amaban. Dios le dice, ustedes han consentido, ustedes quieren vivir ahí, muy bien. A ver, quiero ver si realmente me aman. ¿Amamos a Dios? Dios quiere. Entonces el vivir en el mundo, hermanos, nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios. El vivir en el mundo nos da la oportunidad de decir, Dios, yo te amo. A pesar de toda la situación difícil en la que vivimos, yo te amo. Cuando todo el mundo esté en su carrera loca por ganar dinero, yo te amo, yo estoy aquí orando, yo estoy aquí leyendo la Biblia, yo estoy aquí congregando porque tú eres importante para mí. Entonces nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios. Capítulo 3, versículo 2. En segundo lugar, Dios permite que vivamos en el mundo para prepararnos para la guerra. Dios quería probar, sí, pero más que eso, el capítulo 3, versículo 2, por favor, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese, ¿qué, hermano? Siga por favor, versículo 2, para que los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñen a los que antes habían conocido. Esta generación, hermanos, no conocía la guerra. Recuerde, la generación de Josué
Y la generación de esos ancianos sí conocían la guerra. ¿Se acuerda que ellos tuvieron que entrar y conquistar y pelear? Eso les llevó a una dependencia de Dios. Pero esa nueva generación ya la tenía fácil, ya la tierra estaba conquistada. Por lo tanto, no conocían la guerra y por lo tanto su fe era mucho más débil. La generación que tuvo que pasar necesidad, tuvo que enfrentarse a los problemas, fue la generación que más creció. La generación que recibió todo fácil a manos llenas fue la generación que no desarrolló verdaderamente como Dios quería. Hermanos, reconozca lo siguiente, vivimos en un mundo hostil. El mundo en el que vivimos, hermanos, no ama a los creyentes, porque no le conocen. 1 Juan 3:1 dice que el mundo no le conoció. 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Juan 15:19 dice que el mundo nos va a aborrecer. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, sufrimiento profundo. Segunda de Pedro 1:4 dice que el mundo es corrupto. Y primera de Juan 2:16 nos dice que en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, el ambiente en el que vivimos, hermanos, no es un buen ambiente. Amén. Es un ambiente hostil, es un ambiente negativo. En el mundo en el que estamos es un ambiente que odia a los creyentes, es un sistema que aborrece, que busca traer aflicción a la vida del creyente. Es un sistema que está bajo el maligno, que no ama a Dios, que no busca de Dios. Y en este sistema corrupto, en este sistema de odio hacia Dios, en este sistema totalmente hostil a los creyentes, es donde estamos desarrollándonos. Es donde el creyente está creciendo. Ahora recuerde, en este sistema Dios quiere formar a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las luchas, a través de los problemas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, hermanos, este mundo es como un río enorme, y este río tiene una fuerza y va arrastrándolo todo, y nosotros como creyentes, hermanos, estamos en medio de este río, siendo arrastrados por este río, a menos que rememos. Imagínense. El creyente entonces, hermano, está en un río que tiene una fuerza fenomenal, y estamos allí, y Dios nos dice, remen. Es lo que Pablo dice, no os conforméis, es decir, no te dejes arrastrar por este río, no te dejes arrastrar por este mundo, nada contracorriente. Tienes que remar, hacer un esfuerzo, porque el instante en que dejas de remar es el instante en que el mundo te va a jalar y ya te has conformado. Entonces dice, el creyente va remando, es un mundo hostil, vamos remando y cansados, y es difícil porque vamos contracorriente. El cristianismo no está siguiendo la corriente del mundo, el cristianismo va contra el mundo. Contra el mundo. Entonces Dios quiere formar a Cristo en nuestras vidas, pero tenemos que luchar. Las luchas es la única forma en la que Dios puede formar nuestra vida espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, por favor, en sus Biblias. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo va a formar Dios a nuestra vida, hermanos, en nuestra vida? ¿Cómo va a formar Dios a Cristo en nuestra vida? A través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades. Por eso Pedro diría, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque la prueba, las luchas, las dificultades terminan siendo naturales para el creyente. Esa es la forma en la que Dios ha establecido para que podamos crecer. Entonces olvídese, eso de tener una vida sin problemas, de llevar una... No existe. En la vida cristiana Dios utiliza los problemas. Dios quería que esa generación conociese los problemas, fueran entrenados en la lucha,
Y cuando habla de entrenados en la lucha, quiere decir que ellos aprendan a depender de Dios. Dios, hermanos, ¿por qué nos pone en este mundo? ¿Por qué nos deja en este mundo tan cruel? ¿Por qué no aceptamos a Cristo y nos lleva directo a su presencia? Bueno, primero porque Él quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. En segundo lugar, porque Él quiere fortalecer nuestras vidas. Dios no engríe a sus hijos, hermanos. Amén. Dios no engríe a sus hijos. Dios forma el corazón de sus hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Cómo describe la Biblia a Cristo, hermano? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. La idea que presenta la Biblia de Cristo es la de un guerrero que es tan experimentado en el combate, que tiene cicatrices. Viéndolo uno dice: no, este es varón de dolores. Ha estado en la batalla, en los momentos más profundos. Ahí ha estado, cuando la lucha es más intensa, ahí ha estado. Experimentado en quebrantos, experimentado en el dolor. Está describiendo a un guerrero. Esa es la misma descripción, hermanos, que Dios quiere formar en nuestra vida. Dios quiere que también nosotros seamos experimentados en quebrantos, porque cuando somos humillados es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando vienen los problemas, Dios empieza a triturarnos. Cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, empieza a triturarnos. ¿Y qué sucede cuando somos triturados, hermanos? ¿Qué sucede cuando viene la lucha y empieza a apretar? Y empieza así a apretarnos fuerte y a triturarnos. ¿Qué sucede? ¿No empezamos a clamar a Dios? Amén. ¿No empezamos a buscar de Dios? Y Dios empieza a formar a Cristo en nuestras vidas. Dios empieza a darnos gracia, Dios empieza a formar la paciencia en nuestra vida, y la paciencia en la Biblia habla de la capacidad de resistencia. La paciencia que menciona Santiago habla de la resistencia que empezamos a tener. Nos hacemos más fuertes. Entonces, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel conviva? Bueno, primero porque quería probar su corazón. ¿Qué había en su corazón? En segundo lugar, ¿qué quería? Fortalecer sus vidas, darles mayor resistencia. Dios entiende que los sufrimientos es la única forma de poder fortalecernos. Mateo capítulo 13, por favor. Si Dios no hace esto, vea lo que sucede. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 23. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Amén. Jesús salió a sembrar, parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, parte cayó en pedregales y parte cayó en buena tierra. Mateo capítulo 13, versículo 20 en adelante. Cristo da la explicación, pero fíjese. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué, hermano? Marque allí. ¿Al venir qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasa con el creyente, hermanos, que no está preparado para la guerra? ¿Qué sucede cuando el enemigo ataca con aflicción y persecución? ¿Qué pasa con el creyente? Tropieza, no avanza en su vida espiritual. Imagínese un creyente. Empezamos a hablar de Cristo y la gente se burla, la gente se ríe de nosotros. ¿Qué decimos? Si no estamos preparados para eso, para afrontar el rechazo, nos desanimamos. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer a través de las luchas? Va a fortalecernos para que cuando venga la aflicción podamos seguir adelante. Para que cuando la gente se burle de nuestra fe, podamos seguir fieles al Señor. Para que cuando haya dificultades por causa de la palabra, podamos seguir íntegros al Señor. Es lo que dice, amén. Seguimos, versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hace? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, ¿qué pasa con el creyente que no está preparado para la guerra y tenemos que enfrentarnos con el afán y tenemos que enfrentarnos con el engaño de las riquezas? ¿Será un problema en nuestro tiempo? Sí. ¿Nos afanamos, vivimos en días difíciles? Sí.
Somos atacados por el engaño de las riquezas. Y ojo, que dice el engaño de las riquezas. Muchos creyentes vamos persiguiendo ese engaño y por eso sufrimos. Pero ¿qué sucede si el creyente no está preparado para enfrentar eso? ¿Qué dice? Ahoga la palabra y se hace infructuosa. Es como el creyente que está nadando contracorriente y de pronto viene el afán, el engaño de las riquezas. Como cuando uno está en el mar y se levanta la ola y ¡prum! Nos da. ¿Ha estado alguna vez en el mar? Y nosotros le decimos, ¿lo ha revolcado la ola? Cuando está entrando y pronto una ola no la vio y lo bota afuera. ¿Cómo salimos? Salimos todos, casi me muero, esta ola me revolcó, me dio duro. Muy bien, ¿qué pasa con el creyente que no está preparado para lidiar con la ola del afán? ¿Sabe qué, hermano? Vendrá el afán, nos va a enterrar, nos va a voltear, nos va a plantar de cabeza y ¡prum! Nos va a tirar afuera. Salimos todos lastimados. O con el engaño de las riquezas, lo mismo. Entonces Dios dice, prepárate, y la única forma de prepararnos es a través de las luchas. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Dios empieza a trabajar en nuestra vida para prepararnos, para que cuando venga la ola del afán, para que cuando venga el maretazo del engaño a las riquezas, podamos sobrepasarlo y seguir avanzando, seguir venciendo. Versículo 23, más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios nos quiere entrenar. Dios nos quiere entrenar, hermanos. ¿Y cómo nos entrena? A través del sufrimiento. Pastor, pero si yo me vine a Estados Unidos para no sufrir. Bueno, no se preocupe, Dios donde estamos va a formar a sus hijos. Amén. Dios nos va a formar. Porque Dios no quiere tener hijos débiles. ¿Qué pasa con un padre sobreprotector? ¿Le hacemos bien o mal a nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando el padre está pendiente y dice, está bien que les enseñemos hábitos de limpieza a nuestros hijos, pero cuando llevamos eso a un extremo y vemos bacterias por todos lados, un ataque, ¿no?, de bacterias por todos lados, ¿qué sucede? ¿Nuestros hijos desarrollan defensas o no? No. Y después cuando tienen que enfrentarse al mundo, cuando creamos una burbuja en nuestra casa y cuando tienen que salir al mundo si no están preparados, ¿qué sucede? Sufrimos las consecuencias. ¿Qué sucede cuando no preparamos a nuestros hijos para enfrentarse a la adversidad? Porque siempre, toda la vida les hemos dado todo a manos llenas. Ellos piden y nosotros les damos. ¿Y qué sucede cuando tarde o temprano ya no esté papá, ya no esté mamá y tengan que enfrentarse a la vida? Y no todo el mundo les dará lo que ellos están pidiendo. ¿Qué sucede cuando no les enseñamos, cuando no pasan tiempo en la palabra de Dios, cuando vengan los problemas? ¿A quién buscarán? ¿Dónde recurrirán? ¿Se da cuenta? Dios desea prepararnos. Dios les dejó en el mundo rodeados de naciones enemigas. ¿Por qué? Porque en primer lugar quería comprobar lo que había en su corazón. En segundo lugar quería prepararlos para la guerra. Que sean hombres de carácter, mujeres íntegros, que cuando venga la adversidad, las dificultades, las tentaciones, puedan mantenerse fieles al Señor. Y la única forma de hacerlo es a través de los problemas. Y Dios lo sabe. Por eso, hermanos, que cuando estamos en problemas, ¿qué debemos decir? Dios, gracias. Me duele, es difícil lo que estoy atravesando, pero gracias, porque esto me hace fuerte. Amén. Porque esto me está enseñando. Dios tiene un propósito, hermanos, para los problemas. Nos está enseñando, es una oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios. En tercer y último lugar, el versículo 2 del capítulo 3 dice, estas son pues las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido, a todas las guerras en Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dios les permitió quedar en el mundo rodeados de naciones para que también nosotros tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe. Termino con este versículo, dice Juan 17, 15 al 18, Cristo ora y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú los enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
En la oración conocida, el capítulo 17, conocida como la oración sacerdotal de Cristo, ¿qué dice Cristo? No te ruego que los saques del mundo. ¿Para qué los deja? Te ruego que los guardes del mal, y así como tú me has enviado, yo los he enviado. Hermanos, ¿para qué Dios nos deja en el mundo? Nos deja otra razón que nos deje en este mundo, es para compartir nuestra fe, para hablar a otros de Cristo. Dios está interesado en que otras personas le conozcan. ¿Por qué no nos llevó? ¿Por qué no nos mató? ¿Por qué no nos llevó directo a su presencia cuando aceptamos a Jesús? Bueno, primero hemos dicho porque Dios quiere saber si le amamos o no le amamos. Segundo, porque Él quiere formar a Cristo en nuestra vida a través del sufrimiento. Y en tercer lugar, porque Él quiere que compartamos nuestra fe con otras personas. Y déjeme decirle que en el resultado final, Israel salió desaprobado. No pasó la prueba. Versículos 5 y 6 del capítulo 3, fíjese lo que hizo. Así los hijos de Israel que habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y la dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Le pregunto, ¿pasó la prueba de fidelidad? ¿Demostraron su amor al Señor? No. Dice la Escritura que convivieron, ¿no? Habitaron con los cananeos, se hicieron a las costumbres de ellos, se hicieron mundanos. No pasaron la primera prueba. En segundo lugar, le pregunto, ¿aprendieron a luchar? ¿Fueron contra la corriente? ¿Se permanecieron fieles luchando contra la corriente? No. Lejos de luchar contra la corriente, ¿qué hizo Israel? No solamente se conformó a vivir con ellos, intercambiaron, se empezaron a casar con los hijos. Tomaron los hijos de los inconversos para ellos y los hijos de los creyentes se lo dieron a los inconversos. Se empezaron a emparentar con los inconversos. Dijeron, ¿para qué vamos a luchar? Si ya vivimos con ellos, estamos en medio de ellos, hemos adoptado su cultura, integrémonos con ellos. No pasó la prueba. En tercer lugar, compartieron su fe. Bueno fuera que por lo menos les hubieran compartido su fe. ¿Les compartieron su fe? No. Al contrario, ellos terminaron siendo evangelizados por los cananeos y terminaron sirviendo a sus dioses. En vez que los israelitas convirtieran a los cananeos los convirtieron a ellos. En vez que los cananeos estén sirviendo a Dios, vemos a los israelitas sirviendo a los dioses de los cananeos. No pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Una pregunta para terminar. ¿Nosotros pasaríamos la prueba, hermanos? Si tendríamos que presentarnos delante de la presencia de Dios, ¿pasaríamos la prueba de fidelidad? Cuando tengamos que estar en el tribunal de Cristo, podríamos decir, Dios, mientras estaba en el mundo, demostré que te amaba, que tú eres importante para mí, demostré mi compromiso para ti. ¿O tendríamos que agachar la cabeza? Dios, mientras estaba en el mundo, mi fe creció. Gracias, Señor. Fui hecho conforme a tu semejanza. O tendríamos que decir, perdóname, Señor, pero me hice más mundano que cristiano. Dios, mientras estaba en el mundo, compartí mi fe con mis familiares. Hablé a otros de Cristo. Gracias a Dios, porque mucha gente, a través de mi testimonio, pudo conocer la verdad. O tendríamos que decir, perdóname, Señor, porque terminé sirviendo a los dioses de los inconversos. ¿Pasaríamos la prueba o no pasaríamos la prueba?